Muy buenas tardes y bienvenido al canal. Espero que llevéis un buen lunes, un buen inicio de semana. Los que estabais viendo seguramente habréis escuchado algo de fondo así raro, ¿no? Como unos comentaristas. Bueno, estaba observando unos vídeos que me habían pasado mientras y no me he dado cuenta de quitar el sonido mientras tenía la música de la presentación. En fin, han sido solo unos segundos, creo. Muy buena, Alfredo. Buena, Oscar Daniel. El pájaro y el conducto de freno. No era exactamente eso, cuidado, que no. Iba a hablar de ello. De hecho, voy a hablar de ello, pero no era sobre eso, era sobre otra cosita. así que bueno. A ver, ay. Muy buena, Halp. Veo que pone aquí la primera intervención en el chat. Pues muy buena y espero que sea la primera de muchas. X Solar, muy buena. Y Alfredo, te ríes, ¿no? Ya digo que ha sido un pequeño lapsus que he tenido ahí. Pero bueno, nada serio, nada importante. Qué pena que el coche de Verstappen... tiene hasta eso tienen de cara. Fíjate que me recordó un poco al 2012, ¿no? Con Vettel en Brasil. Ya está. La suerte del campeón. Eso tampoco... Eso es algo que no se puede medir, ¿no? No es fácil de medir. Ni fácil de ponderar, ni de... Tampoco de tener controlado. Así que bueno, en definitiva, pues eso. Como os digo... Creo que fue un gran premio entretenido, no sé lo que pensáis vosotros. A mí personalmente, bueno, es verdad que cuando narro con Charlie las carreras, pues me lo paso muy bien, ¿no? En general. Pero creo que ayer fue un gran premio bastante entretenido. Creo que hubo bastante donde observar, hubo lucha tanto en la parte de arriba como en la zona media. Y fue bastante interesante. Y sobre todo, un detalle que me gustó y es que, bueno, Red Bull sigue siendo muy fuerte, pero no están tan lejos ahora como estaban hace unas cuantas carreras. Siguen estando algo lejos, pero no tan lejos. Ya se les empieza a atisbar en el horizonte, podríamos decir. Por cierto, que quería dar las gracias también a los nuevos seguidores del canal. Somos ya 594. El último ha sido Apenco, se llama, y Costa Cancio, que ya el sábado creo que sí lo nombré, pero por si no lo he hecho, pues lo nombro. Y nada, pues eso, muchísimas gracias por el apoyo que me dais aquí en el canal. Estaba leyendo, a ver. Y el Mercedes... bueno, lo del Mercedes también es para comentar, porque madre mía, lo que pasa es que no tenía nada preparado sobre el Mercedes. Es verdad que lo estuve comentando en el directo. Realmente tuvo muchísima suerte George Russell, pero mucha suerte. Red Bull está como Ducati en MotoGP. Sí, lo tienen todo a favor ahora mismo. Ahora mismo viajan con viento a favor. Que eso no significa que vaya a ser así toda la temporada, pero claro, la ventaja que han obtenido ya ahora va a hacer que sea prácticamente misión imposible ganarle el mundial o disputarle siquiera el mundial, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que sucede a lo largo del mundial, a lo largo de la temporada, a ver cómo avanza y a ver cómo intenta el resto de equipos pues poder luchar, ¿no? El resto de equipos son Aston Martin y Mercedes y Ferrari. Pensad por un momento, si Red Bull no estuviera tan fuerte, no estuviera en esa otra liga en la que juega, pensad por un momento en la temporada tan bonita que estaríamos teniendo ahora mismo, ojo al dato. Así que Esquisolar, sí, de todas maneras ahora a final de mes, el 30 de junio, se vuelven a revisar esas horas, así que vamos a ver qué ocurre con Aston Martin, vamos a ver qué ocurre con Mercedes, con Red Bull, etcétera, etcétera. Pero de momento sí, eso... y también os digo, pensad que las horas de túnel de viento, lo normal es que empiecen a afectar, cuando a ti te cambian esas horas de túnel de viento, empiezan a afectar al cabo de 2-3 meses de esa afectación, no antes. Entonces habrá que esperar a después del verano realmente para ver qué es lo que ocurre con esas horas de túnel de viento. Red Bull trabajando ya en 2024, no te quepa la menor duda, Alfredo. De hecho, no es que ya trabajando para 2024, sino que seguramente las líneas maestras me imagino que lo llamarán el RB20, deberían de estar más que definidas ya. Estamos a junio, pero no solo del RB20, sino del Aston Martin,
del Mercedes, de todos los equipos. Uno, porque la temporada va a ser un desastre. Alfa Tauri, caso de Alfa Tauri, caso Williams quizás sí está sacando un poco la cabeza, pero también tienes que ir pensando Haas, etcétera. Ya tienes que ir pensando en que tienes que exprimir al máximo lo que tienes ahora mismo y tratar de desviar ya recursos para el coche del año que viene, para tener un coche meridianamente competitivo el año que viene. Entonces sí, ahora mismo no te quepa la menor duda de que ya están con las líneas maestras de todos los coches de la parrilla prácticamente. Ahora, hay equipos, pues eso, hay equipos como Red Bull, como Mercedes, como puede ser Ferrari, que tienen mayores recursos y mayores trucos a la hora de esquivar un poco ese límite presupuestario. Hay otros equipos que no tienen tanto, ¿no? Aston Martin está en camino pero todavía creo que en ese sentido les queda un poquito por llegar a alcanzar a los otros. Es lo único que... Sí, a ver, Oscar, es que desgraciadamente pues cuando un equipo encuentra realmente la clave, ¿no?, en el reglamento técnico y es capaz de explotarla, se puede volver aburrido para el resto de espectadores. Para los fans de ese equipo quizá no, pero para el resto de espectadores es posible que se vuelva un poco aburrido. Pero es el peaje a pagar por culpa de eso, ¿no? De que un equipo tenga pues eso, quizá incluso hasta la pizca de suerte que necesitas, ¿no?, para encontrar esa laguna del reglamento y poder explotarla y poder sacarle partido, ¿no?, a ese reglamento. X-Solar en Silverstone, creo que ahí es donde habrá que comprobar realmente cómo afectan las nuevas carcasas Pirelli. Y ya os adelanto, eso además lo dije desde el mismo momento en que Pirelli anunció que iba a cambiar las carcasas, que iba a hacerlas más duras, es decir, la estructura del neumático va a ser más dura. Ya os anuncié, ya os dije que segurísimo va a afectar. ¿Cuánto a los coches? Bueno, depende. Aquí ya sí es verdad que, hombre, yo no tengo la bola de cristal, no dispongo de todos los datos de los coches, entonces por lo tanto yo no me voy a mojar, ¿no?, en ese aspecto. Pero sí va a afectar. Una carcasa más dura hace un neumático más rígido. Si el neumático es más rígido, la forma de funcionar de ese neumático cambia. El calentamiento es distinto. Normalmente un neumático más rígido suele tener más problemas de calentamiento que un neumático más flexible. La banda de rodadura también cambia su forma de actuar. Con un neumático más rígido a esa banda de rodadura se le exige más flexión, se le exige más a torsión. Con un neumático más flexible la misma estructura ayuda a la banda de rodadura. Habrá que esperar y habrá que ver qué coches se verán más afectados que otros, tanto positiva como negativamente. Así que por ese aspecto ya os digo que seguro afectará a todos de una u otra manera. El Moto 2, sí, ya digo que lo que pasa es que las categorías mi opinión sobre las categorías de acceso, en este caso no son de acceso, son categorías, ¿no?, ya dentro de un mundial, tipo Fórmula 2 también, Fórmula 3. De hecho, la Fórmula 1 en ese aspecto copió, ¿no?, a lo que es MotoGP. Hacer una Moto 2, Moto 3, pues aquí sería Fórmula 2, Fórmula 3. O F2, F3, ¿no? Realmente ahí sí, me parece muy bien que cuando... no te preocupes, Oscar. Sí, el símil está muy bien hecho. Ya lo digo, realmente fue la Fórmula 1, fue la FIA la que quiso copiar a la FIM, en este caso, con Moto 2 y Moto 3. Es decir, vosotros sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, hace más de 10 años, 15 años, las categorías inferiores a la Fórmula 1 se resumían en GP2. Hubo también GP3, pero la GP3 es algo más moderna. Pero sobre todo la GP2 y anteriormente a eso la F3000, digamos que eran categorías donde sí se demostraba mucho el talento del piloto, porque eran coches muy difíciles de conducir, eran coches muy racing, podríamos decir, coches muy de carrera, difíciles de conducir. No tenían tanta potencia como estos F2, de hecho seguramente andaban 150, 200 caballos menos, pero eran coches más ligeros y eran coches mucho más difíciles de conseguir un buen equilibrio. Entonces, ya te digo que sí, que mi opinión personal es que sí, en esas categorías está muy bien que todo el material sea el mismo y así comparamos pilotos y tal, pero cuando ya llega a una categoría reina donde hay
una fábrica a las que tú les pides que te hagan unos prototipos con merced a un reglamento, a una ventana de reglamento, ya no puedes pedir eso, ya sí tiene que haber diferencia. Y lo siento por el fabricante que no sea capaz de encontrar la solución y otros que sí. Al final esto es una carrera sobre todo de ingeniería. Y bueno, el piloto es parte de esa ecuación, sí, pero una parte algo más pequeña de lo que puede ser, de lo que pueden ser otras. Voy a pasar ya, porque estamos aquí ya enrollándonos mucho. Voy a pasar ya a hablaros ya un poco de lo que sucedió, ¿no?, allá en el Gran Premio. Por repasar un poquito, ¿no? Sobre todo repaso técnico de lo que se pudo ver ayer. Creo que las mejoras de tanto de Ferrari como de Mercedes y como de Aston Martin se les puede llamar realmente mejoras, son evoluciones. O sea, los equipos no lo llaman mejoras, upgrades más bien se utiliza como evolución. Son efectivamente, el objetivo es mejorar el rendimiento del coche, pero a veces no se consigue. Hay que ir en ese aspecto, hay que ir piano, ¿no? Tranquilito, para no cometer errores. En primer lugar, bueno, quería dar los reportes de Pirelli. Me ha gustado mucho que Pirelli ahora haya cambiado los reportes un poquito. Y no por los gráficos, que los gráficos me dan un poco más o menos igual. Hombre, no es lo mismo que te lo presenten vistoso a que te lo presenten de una manera mucho más esquemática. Pero ya digo que a mí personalmente me da igual eso. Lo que sí me interesa es la información que me tienes que ofrecer. Y aunque aquí no ha cambiado, ahora os voy a decir lo que me ha gustado de Pirelli, que ha presentado ahora. Primero presentó nuevos gráficos en los que ya sí te enseña qué neumático se espera que tenga más estrés lateral o más estrés longitudinal. Y eso me gustó bastante, porque muestra también al público realmente a lo que se enfrenta un neumático moderno de Fórmula 1, y se enfrenta a un problema bastante serio, ¿no? El de poner la potencia en el suelo. Y como os digo, bueno, ayer ya visteis que el sábado os dije que el neumático blando, como Pirelli había traído la gama más blanda de todas aquí a Canadá, el C3, C4, C5, como estáis viendo en la pantalla, el neumático más blando solo se iba a usar en clasificación. Y de hecho así ocurrió, porque prácticamente en carrera lo usaron solo dos pilotos, Gasly y Pérez. Uno por probar algo distinto. Lo entiendo, cuando sales muy atrás tienes que probar algo distinto. Si no te sale luego, pues mira, pero lo has intentado, ¿no? Ya lo tenías perdido. Y en el caso de Checo Pérez, ahora lo veremos, porque lo vamos a ver en el gráfico, pero ya os lo adelanto, básicamente fue una maniobra de Red Bull para que Pérez se quedara con la vuelta rápida, simple y llanamente. Pero era un neumático que, como veis, el mayor número de vueltas los dio Gasly. Esto para mí fue fue jugársela en la salida a ganar posiciones, pero ese neumático se iba a venir abajo muy pronto, sobre todo teniendo en cuenta que los coches van muy cargados a principio de carrera. Llevan teóricamente 110 kilos de carburante, son algo menos, porque sabéis que los coches cuando salen de parrilla a formar, cuando salen de boxes, mejor dicho, a parrilla a formar, llevan esos 110 kilos cargados. Dependiendo de lo que calculen, el máximo son 110 kilos, suelen llevar algo menos. Pero bueno, los ingenieros calculan para que haya algo de margen, para que luego se te queden esos 2 kilos y medio que necesita la FIA para comprobar al final de sesión. Y bueno, sabéis que los pilotos salen, prueban y muchos vuelven otra vez a boxes o la línea o lo que sea, si hay que tocar algo del ala delantera o hay que tocar alguna historia, o si incluso quieren cambiar neumático para probar otro neumático usado a ver cómo va, etcétera. Y luego ya forman en parrilla. Entonces en esas 2 vueltas de prueba, 1 vuelta, 2 vueltas de prueba, has podido consumir a lo mejor 1 kilo y medio de carburante, o incluso hasta 2 kilos. Y por eso digo que nunca son 110, el 110 es el máximo, pero bueno, podríamos considerar, el error que vamos a cometer es pequeño, podríamos considerar que tú empiezas con 110 kilos de carburante. El coche en ese momento, en orden de marcha, con piloto incluido, está muy cerca de los está muy cerca de los 900 kilos, bastante cerca. Entonces, claro, es un coche muy pesado. El neumático blando en este caso, con esas peticiones de tracción que le iba a hacer el circuito, es imposible que dure mucho.
Y como dije el sábado, recuerdo que os dije que para mí los neumáticos de carrera iban a ser C4 y C3. Que el C4 iba a ser el neumático de carrera para mí. Porque es un neumático que tanto los compuestos C3 como C4 se han demostrado durante esta temporada, sobre todo del C3, que es un compuesto todoterreno para casi todo tipo de circuitos. Y no calienta mal, no funciona mal, tiene una buena degradación. Pero en este caso, en este circuito, como no tenía exigencias laterales, en este caso no había mucha aceleración G lateral, sino longitudinal sobre todo, porque este circuito es muy stop and go, es muy de tracción, muy de frenada, quizá el neumático de carrera era el C4. Os dije el sábado, y de hecho se comprobó el domingo, que era un neumático que tenía muy buenas prestaciones, daba muy buen tiempo por vuelta, llegando a ser mucho más estable que el C5 por supuesto, pero llegando a ser también bastante competitivo frente al C3, en el sentido de que el C4 no desfallecía pronto, es un neumático que duraba bastante. Sí es cierto que en el último Steam, cuando Fernando tuvo que poner, ahora explicaré por qué puso el duro y no puso el medio como otro, aunque tuviera medio usado, sí es cierto que en el último Steam, con el coche más descargado, es verdad que parecía que podían jugar la baza en Aston Martin del desgaste e intentar atacar en las últimas vueltas, pero como Fernando tuvo que, ahora explicaremos también cuál fue el problema que tuvo, al final pues no se vio, ¿no?, esa ventaja, esa teórica ventaja que podía haber de desgaste del C3, que creo que no hubiera sido posible, pero quién lo sabe, ¿no? Si Fernando hubiera dispuesto de esa posibilidad, la hubiera usado seguro. Así que ya os digo que seguro que hubiéramos tenido la posibilidad, ya se hubiera visto luego, pero para mí personalmente creo que no hubiera sido posible que Fernando hubiera encimado a Verstappen, porque es que el C4 se demostró un neumático realmente muy durable, muy bueno. Y para muestra un botón, aquí veis el gráfico de las paradas. También os explicaré por qué unos escogen una sola parada de los de arriba, de los que quedaron entre los 6 primeros, y otros escogen 2 paradas. Y en el caso de Ferrari, tanto Leclerc como Sainz salían desde bastante atrás, entonces es normal que tú quieras ir a una estrategia de una sola parada. Ya estuve comentando que en este circuito sí es posible, porque es un circuito de tracción, entonces el desgaste del neumático lo puedes controlar un poco mejor. Cuando vayamos a Silverstone, precisamente eso no va a ser tan posible si Pirelli decidiera llevar este neumático, pero es que a Silverstone no va a llevar estos compuestos, así que en ese aspecto pues nos va a privar, ¿no?, un poco de variedad estratégica. Entonces tenemos a Verstappen, Alonso y Hamilton parando en la misma vuelta, curioso, en la 12, y no por el desgaste de neumático en sí, o sea, tanto Verstappen, Alonso y Hamilton, el neumático no tenía ningún problema, podrían haberlo alargado mucho más. De hecho, Leclerc y Sainz demostraron vuelta 39 y vuelta 38 que se podía alargar la vida de ese neumático mucho más, pero claro, Verstappen, Alonso y Hamilton estaban rodando a un ritmo bastante superior al de Leclerc y Sainz en ese primer stint, en ese primer relevo. Esas 12 primeras vueltas es verdad que tanto esos tres rodaron a un ritmo bastante elevado, y eso hace que el neumático sí se desgaste algo más. Entonces el aspecto aquí fundamental era vamos a tratar de no liarla. Como consiguieron un hueco bastante interesante y salió ese virtual, y luego tuvimos ese problema, ¿no?, con George Russell y demás, entonces claro, era el momento de aprovechar. ¿Por qué? Para defenderme básicamente, porque si hay otro safety o lo que sea, que no me pille por medio y no me joroben la estrategia. Entonces fue una parada de seguridad. Las posiciones, bueno, ya sabéis que tanto Hamilton adelantó en la salida a Fernando, en la parada Hamilton volvió a salir por delante de Fernando. No voy a entrar, esta noche comentaremos en GPK seguramente lo del unsafe release, si es unsafe release, si no lo es, ya lo comentaremos. Aquí no voy a entrar en esos detalles, solo os diré que luego Alonso le ganó la partida a Hamilton en la pista ya con el neumático duro. Bien, como he dicho, tenemos Leclerc-Sainz con 39 y 38 vueltas correspondientes de neumático y Pérez con 37 de duro. Pérez también salía a recordar, porque no fue capaz de clasificar, se quedó fuera de la Q3. Pérez salía bastante atrás también, y Pérez en principio iba a una estrategia exactamente igual que la de los Ferrari, pero Pérez, por lo que sea, no era capaz de calentar el neumático lo mismo que lo calentaba Verstappen. Ya sabemos que el estilo es muy importante en este aspecto, y creo que los tres de arriba, Verstappen, Alonso, Hamilton, son los pilotos en ese sentido de la parrilla en general. Alguno más que me olvido seguramente, pero esos tres concretamente
son 3 tipos que son capaces de calentar el neumático en casi cualquier circunstancia. Y eso es muy importante en un circuito como Montreal, donde necesitas mucha tracción. Entonces el neumático tiene que estar a una temperatura lo más correcta posible. Eso es muy, muy, muy importante. Muy importante. Estoy viendo que estabais escribiendo, estaba aquí consultando mis chapas, pero ya os voy... Verstappen se comía los pianos de la chicane. Sí, bueno, una de las veces además saltó por encima, tocó con la tabla. Así que en ese... creo que Verstappen se estaba hasta casi, si me apuráis, hasta casi aburriendo. Realmente, pero bueno, ya os digo que para mí la carrera fue bastante interesante. Bastante interesante. Aerosator, buenas tardes. Peyoto, muy buenas. Piedrelis. Aerosator, y si no se hubieran podido meter la blanda debido al bajo desgaste. No, precisamente la blanda era un neumático que iba a funcionar muy mal aquí. Por una razón muy sencilla. Un compuesto muy blando en un circuito de stop and go no termina de funcionar. O sea, el desgaste es muy excesivo, ¿no? Estamos hablando de un compuesto que se sobrecalienta mucho. Las ruedas traseras empiezan a sobrecalentarse y aquí necesitas tracción, pura tracción. Entonces es muy complicado mantener ese neumático en funcionamiento, en ese funcionamiento correcto, en vez del C4 y el C3. Por eso os digo que el C4 era un compuesto muy bueno para este circuito, concretamente para este circuito. En otro circuito a lo mejor C4 pues no es bueno. Perdón. Ya os digo que ese desgaste era fundamentalmente era lo que hacía que el rojo realmente no sirviera. Francisco Narro, pues muy buenas tardes. Qué buen ritmo tenía Ferrari con los medios viejos, me sorprendió positivamente. Sí, Ferrari la verdad es que aquí de nuevo tuvieron la ventaja, ahora lo veremos, de la temperatura de pista. Les sienta bien a los Ferrari. Ferrari sigue teniendo un coche pelín delicado a la hora de arreglar, en el sentido de que sigue teniendo una ventana de funcionamiento algo más estrecha que los Aston Martin, Mercedes y bueno, y sobre todo Red Bull, que Red Bull casi le da igual. Pero eso lo están corrigiendo. Para mí sigue siendo un coche realmente muy competitivo. Lo único que necesitan entender realmente qué es lo que necesita el coche y qué es lo que necesitan los pilotos. Porque Leclerc y Sainz también son pilotos distintos y por lo tanto necesitan reglajes distintos. Pero eso ya es más difícil. En el caso de Pérez, por ejemplo, pues la verdad es que lleva 3 carreras decepcionantes, sinceramente. Con el mejor coche de parrilla tú tienes que ser capaz de hacer algo más, aparte de quedarte detrás de los Ferrari clavado. Y que al final lo único que puedes hacer en la 68, como veis, poner el neumático blando, cargar batería y en la siguiente vuelta hacer la vuelta rápida. No tiene sentido. Mención especial a Albon. Paró también en la 12 con neumático usado medio. Curioso. Que luego después aguantó el resto de vueltas, las 58 vueltas que se pegó el tío con el neumático duro. Es verdad que por la configuración aerodinámica de su coche pudo defenderse de los ataques del resto que venían por detrás, pero no deja de ser interesante, ¿no? Ocon, por ejemplo, ahí lo tenéis, 2 paradas, 12.36, luego Stroll tenéis en la 11.27, Bottas en la 36, una sola parada. Aquí ya vais a ver algo más de variedad. Y también algo de, bueno, pues debido a las circunstancias pues tengo que hacer esto o lo otro, ¿no? Lo de Russell, mención especial porque George Russell tuvo ese golpazo que provocó precisamente el safety. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo que ese coche pudiera volver a pista después de ese golpazo, porque lo normal es que los palieres se introduzcan dentro de la transmisión, dentro de lo que es el diferencial, y lo rompan. Pero en este caso tuvo mucha suerte en ese sentido, aunque luego después el coche dio algún tipo de problema. Pudo ser el buje de la rueda, pudo ser algún brazo un poco doblado, y al final decidieron quitarlo de en medio. De hecho, el ritmo de Russell no fue ya tan bueno. Era ya no solo por el tráfico, sino porque ese coche es que estaba tocado, no era capaz de ir a un buen ritmo. Y por lo demás, bueno, Hülkenberg consiguió una muy buena clasificación, salía quinto, pero enseguida empezó a caer, es normal.
los Haas no están para luchar en este aspecto, y menos en un circuito como este con esos neumáticos. A Haas le van mejor los neumáticos algo más duros. Así que bueno, al final, como veis, Piastri acabó por delante de Norris. También un poco las circunstancias de carrera. Piastri hizo una carrera bastante buena, creo, en mi opinión. Y aparte de eso, hombre, no voy a comentar mucho más sobre esto. Lo que sí que me sorprendió, a mí también me sorprendió el ritmo de Ferrari, y me sorprendió para bien. Pero también es verdad que este circuito creo que beneficiaba a Ferrari porque su coche, su motor, puede explotarse más en este tipo de circuitos que en otros de mucha aceleración lateral. Un momentillo, vale. Muy buena, por empalme. Buenas tardes. Para no interrumpir más adelante. Muy bien, muy bien. Francisco Williams ha hecho una... Sí, además Williams aquí se ha aprovechado muy bien otro circuito. De nuevo volvemos, circuitos de aceleraciones, ¿no? Pues entonces Williams, que siempre pone unas... ¿cómo decirlo? Unos reglajes aerodinámicos orientados a reducir al máximo el drag para aumentar la velocidad punta. Aquí le vino de perlas a Albon. Hay que clasificar, hay que jugársela en la Q2 como se la jugó Albon. Hay luego que clasificar en condiciones. Es verdad que luego ya en Q3 todo lo que hicieron bien en Q2, en Q3 no pudieron hacerlo. Y al final, bueno, salía décimo. Pero es que luego hay que mantenerse en pista y hay que luchar. O sea, no es solo poner esos relajes en el coche y decir, bueno, pues que intenten adelantarme, yo me defiendo. No, hay que hacer las cosas y hay que hacer que el neumático dure. O sea, al final creo que la carrera de Albon, os digo, para mí merecido el Driver of the Day. Así que bueno, muy buenas, Fuente del Cierzo. Es increíble que Russell, sí, a mí me sorprendió bastante, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Es lo que hay. No, esos coches, luego decimos del Aston Martin, pero a lo mejor parte de la dureza de ese Aston Martin es porque son piezas Mercedes. Así que ya veremos. Bueno, ya os digo muchas veces que depende muy mucho del ángulo de impacto, la velocidad de impacto. O sea, en el caso de un impacto, el vector velocidad básicamente, que indica la dirección, el sentido y la magnitud de esa velocidad. O sea que al final depende muy mucho de cómo impactes realmente, más que de la fuerza en sí, que también. Y esto es lo que os quería decir, que me ha gustado de Pirelli, que ha reportado, ¿no? Cómo evolucionó la temperatura de la pista, porque el Gran Premio estaba parcialmente nublado, como veis ahí. Y veis cómo la temperatura ambiente apenas cambia, pero claro, la temperatura de la pista cambia bastante. ¿Por qué cambia bastante? Porque las veces que sale el sol y llegan los rayos del sol, llegan bien al asfalto, el asfalto lo absorbe, ese calor. ¿Esto es bueno o malo para algunos equipos? Hombre, pues para Mercedes, por ejemplo, esto fue bueno. Porque si la temperatura de la pista hubiera sido bastante superior, el desgaste de neumáticos de Mercedes hubiera sido también bastante superior. Y por lo tanto no hubieran podido atacar como atacó Hamilton a Alonso en algunos momentos de carrera. Esto le vino bien también a Ferrari, creo, porque así puede explotar más el motor, pero más por la temperatura ambiente. Ahí la temperatura de la pista tiene algo menos que ver. Y a Aston Martin, pues a priori no le vino tan bien. Eso también te hace perder algo de rendimiento, aunque creo que Aston Martin está compensándolo con ese nuevo suelo y esa nueva forma de trabajar, ¿no? Ahora lo vamos a ver también porque hay unas imágenes bastante interesantes. Esto es lo que os decía. Veis que Verstappen, Pérez, Leclerc, Sainz, Russell y Hamilton tenían dos juegos nuevos de medio. Ocon, Gasly ya tenían dos nuevos de usados, dos nuevos de duro y uno de medio. No me estoy fijando en todos los juegos nuevos de blandos porque en realidad es que el blando era un neumático totalmente inútil en esta carrera. Y luego veis que Alonso tiene dos nuevos de duro y uno de medio. Eso obligó a Fernando a que en la última parada, en la segunda parada, tuviera que poner indefectiblemente el nuevo duro. Y creo que fue una buena idea, teniendo en cuenta lo que tenías disponible, porque tus rivales habían puesto el medio. Todavía quedaban bastantes vueltas hasta el final. Si realmente se hubiera abierto el cielo y se hubiera calentado la pista, es posible que Fernando hubiera tenido mucho que decir.
Al final no sucedió y bueno, eso queda así, ¿no? Quizá Fernando tenía que haber puesto el nuevo, es decir, el nuevo medio al final, es decir, haber hecho, bueno, como solo tenía un medio nuevo, pues lo usó en la salida. Ya vimos que la salida no fue todo lo buena que debería de haber sido. Al final eso también condicionó un poquito al principio, ¿no? Ese relevo primero. Pero realmente estaba un poco atado de pie y mano en estrategia. Era complicado y como veis no tenía ningún juego disponible de usado para la carrera. Entonces al final Fernando, el blando no era opción. Luego solo tenía 2 juegos nuevos de duro y un juego nuevo de medio. Por lo tanto no podías hacer mucho realmente. Y aquí veis el gráfico, por lo que os digo que el neumático medio fue realmente el neumático de carrera. El neumático medio veis que los tiempos medios cogidos de todos los coches a lo largo de las vueltas, como veis, se mantienen muy bien con respecto al duro. ¿Por qué? Por las temperaturas. Si las temperaturas hubieran sido bastante más altas, es decir, volvemos al gráfico de las temperaturas, si estas temperaturas hubieran estado por encima de esos 35 grados y hubieran alcanzado los 40, 40 y algo, estoy seguro que este gráfico sería muy diferente. El duro seguramente tendría un rendimiento parejo, porque el neumático duro es bastante más estable. El C3 de Pirelli es un neumático bastante bueno. Pero este C4 hubiera empezado muy fuerte al principio, pero luego hubiera empezado a elevar sus tiempos mucho antes de lo que lo eleva. El crossover se produce casi en la vuelta 30. Y tampoco es un crossover muy peligroso, quiero decir, no hay tanta diferencia entre el duro y el... O sea, el duro ya empieza también a desgastarse bastante a partir de la 30. Así que el neumático de carrera ya era el medio. Pero claro, eso se supo durante la carrera. Es difícil saberlo antes. Sobre todo cuando no tienes la posibilidad de poder entrenar todo eso por culpa de la lluvia y de las circunstancias. Así que era bastante complicado. Muy buena, Ismael. Curiosamente del 30-0. Sí. Muy buena. P10, muy buena. Pues eso, como os digo, como veis el crossover no se produjo entre el medio y el duro, cosa que sí se producía entre el medio y el blando. Había un crossover muy fuerte en esas 10 primeras vueltas y eso fue lo que me hizo pensar, viendo eso el sábado cuando os comenté que para mí el neumático rojo no era neumático de carrera, se desgastaba demasiado rápido. Y eso te deja muy vendido en cuanto a estrategia. En cuanto a la reacción de salida, como suelo poner siempre, pues ya veis, la de Verstappen fue... El 0 a 100 fue normalito dentro de lo que es la Fórmula 1, 3,2, 2,3 el 100 a 200, por lo tanto la suma 5,5. Al final la de Verstappen fue la mejor en el global. Hamilton tuvo una muy buena salida, 3,2 también en el 0 a 100, 2,4 en el 100 a 200. Hamilton tuvo que lidiar un poco con Fernando, cerrarle tal, eso también te hace perder alguna decimilla. 5,6. Por ejemplo, Fernando es de los últimos, como veis. Ese 0 a 100 fue muy lento, 3,5. 2,7 que le condenó luego en el 100 a 200 también, porque además iba por una zona más sucia. Al final 6,2. Y luego que el neumático no estaba tan caliente. Ya sabéis del Aston Martin, de su problema con las temperaturas y demás. Entonces, aunque es verdad que lo están corrigiendo, que el coche tuvo mejor comportamiento del que yo esperaba en ese aspecto, pero todavía sigue teniendo ese problema de esa primera vuelta, en la que el coche no está todo lo bien que debe estar. Y esto de Nicolas Carpentier, que ha compartido más fotos sobre el undercut, que le han hecho todo el rediseño de pontones. Este es el modelo anterior, el antiguo, ¿no? Podríamos decir, entre comillas. Veis que el corte aquí es pronunciado, pero no tanto, ¿no? Y veis que aquí, sin embargo, aquí sí se recorta mayormente. ¿Y qué es lo que me da esto? Me da una sección de paso mayor para el aire. Es decir, puedo tener mayor caudal de aire. Si yo tengo mayor caudal de aire, tengo más energía potencial. Esa energía potencial luego la puedo usar, o la voy a usar, mejor dicho, para fines aerodinámicos, para generar más carga. En la imagen de más abajo, como veis, igual. En la anterior veis cómo esta sección de aquí es algo más corta. Aquí igual tenemos una sección de paso inferior. Eso me impide trabajar con un caudal mayor de aire. Por ejemplo, el Red Bull en esto es maravilloso porque tiene una sección lateral de paso que es impresionante.
¿Esto por qué se hace más tarde y no se hace al principio? Todo el mundo, además os lo digo desde que empezó la temporada, ¿no? Siempre a ti lo que te interesa es tener el mayor caudal de aire posible para manejar, para tener la mayor energía potencial posible. Claro, esto está muy bien, la teoría dice eso, pero ¿y la práctica? ¿Qué es lo que dice? Pues que yo tengo que colocar radiadores, tengo que colocar los escapes del motor, tengo que colocar todas las partes internas del vehículo, tengo que intentar hacerlo de tal manera que me genere la menor resistencia aerodinámica posible, y eso pasa por quitarle sección de paso al aire exterior, al que viaja por la parte inferior del pontón, para hacerlo más fiable y para colocar todas esas piezas donde tengo que colocar todos esos elementos. Conforme va avanzando la temporada, todo eso se va aprendiendo, ¿no? Vas compactando, vas buscando otras formas de hacer la compactación en el interior, ese empaquetamiento, ese packaging que dicen los ingleses, en el interior del pontón y ese rediseño del pontón. Entonces, como eso lo vas mejorando, ya puedes mejorar la aerodinámica exterior también de tu vehículo. Y como es lógico y normal, pues todos van buscando lo que van buscando, es decir, una sección de paso superior. Por eso Ferrari ha cambiado sus bañeras también, ya la ha reducido bastante, ya quiere canalizar como se canaliza en otros coches, y lo ha dejado de manera que se queda con esa anchura mayor, como veis, de paso por la parte inferior del pontón, en la excavación, ¿no?, de ese pontón. Y aquí igual, aquí veis cómo cambia el modelo anterior. Como la rampa era también diferente y como el corte aquí es diferente también, y como en el modelo nuevo excavas muchísimo más, tienes una sección de paso o un volumen de paso mucho mayor, tienes una energía potencial también mayor, vas a aprovechar algo más y por lo tanto eso que te permite es generar más carga en la parte trasera del vehículo, sobre todo porque el aire que viaja por esta zona, este aire se usa en gran parte para limpiar el aire sucio que genera la rueda, para evitar que el aire sucio que genera la rueda trasera interactúe con el aire que sale de la parte inferior del suelo hacia el difusor, y así evitar que el difusor sufra problemas de pérdida de eficacia, básicamente, que el difusor no sea capaz de tener una eficacia lo suficientemente buena para dar presión al aire que sale luego por la parte trasera. Entonces, si yo llevo este aire bien canalizado, es más fácil llevarlo con una sección de paso mayor, y si yo lo llevo bien canalizado, pues puedo limpiar esta zona de aquí un poquito mejor y de esa manera conseguir un difusor que trabaje mejor. Si mi difusor trabaja mejor, incluso puedo conseguir que con menos ala trasera puedo conseguir más carga, y eso es muy interesante y muy importante para reducir la resistencia aerodinámica de mi coche. Así que bueno, el trabajo se reduce sobre todo a eso. Esto es muy importante, sobre todo porque tienes que hacerlo fiable. Estás compactando ahora la parte interior de ese pontón, estás haciendo que el calor sea más difícil de evacuar a priori, teóricamente. Luego tú ya te las apañarás por dentro, diseñando esa aerodinámica interna de una manera mucho más eficaz para que no se te acumule el calor en la parte interna del vehículo y no te genere problemas, no te genere mayores problemas. Por eso también han cambiado la tapa motor, han colocado esa aleta trasera, la han levantado un poquito, aunque genera algo más de drag en la local, ¿no?, en esa zona concreta, pero en el conjunto del vehículo puede que te ayude a reducir un poco la resistencia aerodinámica y a evacuar ese calor de una manera más sencilla. Esto iba a comentar, bueno, ya sabéis cómo van el mundial, pero bueno, era por repasar un poco cómo iba el mundial. Ya sabéis, Verstappen 195, Pérez 126, Pérez ha tenido 3 grandes premios para olvidar, sinceramente. Fernando 117, Hamilton 102, que Pérez no se despiste, porque tanto Alonso como Hamilton son 2 caníbales, así que como se despiste un poquito, se lo comen. Y luego tenemos eso, los problemas que ha tenido Ferrari, por ejemplo, se notan aquí. Sainz 68, Russell 65, Leclerc 54. Luego ya tenemos a Stroll con 37, es verdad que Stroll debe de espabilar también. Y ya Alpine con Ocon y Gasly, que para mí son el outsider, ahora mismo son los cabezas de zona media. Aunque no terminan de tener un coche lo suficientemente completo. Pero bueno, si tuvieran un coche más completo estarían luchando más arriba y estarían a lo mejor incordiando a esta gente que estamos nombrando. Como no lo tienen, pues no pueden.
Y por otro lado, pues aquí tenéis 321 puntos de Red Bull Racing. Si el RB19 no es uno de los mejores coches de toda esta era híbrida, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Mercedes 167, Aston Martin 154. Aston Martin todavía no se ha descolgado de Mercedes, pero por eso digo, Stroll debe de espabilar y debe de mejorar mucho su prestación. Ferrari 122 y luego ya tenemos el abismo, ¿no? Por eso digo, Alpine 44, 17 McLaren, Alfa Romeo 9, Haas 8, Williams 7 y Alfa Tauri 2. Curioso que todos han puntuado. Bueno, Alfa Tauri la cenicienta ahora mismo. En fin, poco que decir, ¿no? De los Alfa Tauri. Como se despiste Pérez termina cuarto. Sí, es que ya digo, es que Fernando y Hamilton son dos caníbales. Y Pérez yo no lo veo en ese punto, ¿no? En ese nivel. Sí tiene el coche para poder defenderse de ellos, pero Pérez tiene que espabilar, tiene que ponerse serio. Y Stroll da para lo que da, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver si el chiquito mejora su prestación. Y por otra parte, bueno, ahí vamos a hablar. Os pongo aquí os comparto este enlace de motorsport.com. No os voy a poner la noticia entera, pero lo digo por si queréis buscarla luego ya vosotros podéis formar una opinión. Esto es básicamente las declaraciones de Mike Crack después del Gran Premio. Y bueno, básicamente vienen a decir pues que tuvo que hacer lift and coast. El coche de Fernando Alonso sería coast, no cost. Pero el tema es que creían que tenían un problema con la gasolina. Mike Crack luego declaró que no, que fue una falsa alarma, pero ante esa falsa alarma pues me recordó un poco a Le Mans, ¿no? De Pechito con el famoso sensor del pinchado, el sensor de presión del neumático y que luego después se equivocaron de neumático, en fin, ya sabéis, la electrónica y sus cositas. Mi opinión personal sobre todo esto es que un equipo ganador lo es, aparte de por tener el mejor coche y tener un muy buen piloto, lo hace también los procedimientos y la forma de trabajar el equipo. Creo que Aston Martin está en ese camino de hacerse un equipo fuerte y sólido, pero para ello necesitas tiempo, necesitas regular bien tus procedimientos, aprender, etcétera. Y entonces estas cositas creo que son las que les van a enseñar a Aston Martin cómo ser ganadores de aquí a lo mejor un par de años, ¿no? Así que creo que en ese sentido Aston Martin va por muy buen camino, pero todavía tiene que ajustar procedimientos, tiene que ajustar una serie de cositas, ¿no? Y luego sobre todo que está ya trabajando en la fábrica nueva. El túnel de viento no llegará hasta el año 2024, por lo tanto, de momento todo eso no va a verse afectado en el diseño del coche. Lo que sí que ahora serán capaces de reaccionar algo más rápido a priori, o eso es lo que buscan con la nueva fábrica. Así que, bueno, fue una pena no poder ver a Fernando, poder utilizar el potencial del coche al 100%, pero por otra parte también demuestra que este coche ha mejorado bastante cuando teniendo que hacer el lift and coast, Hamilton sí, le encimó, pero no pudo tampoco llegar a ser una amenaza real de ponerle el coche o enseñarle el morro, ¿no? Entonces eso para mí creo que también fue una muy buena señal de lo bien que funcionó el Aston Martin frente a los problemas que dio en Montmeló. Así que creo que en ese sentido, pues, para alegrarse también. Lo del pájaro y Verstappen, bueno, pues esto es lo que se suele decir siempre, la suerte del campeón, porque que se te introduzca a otros pilotos, ya sabéis, se le introducen plastiquitos de los tear-off, o incluso hasta se llegó a decir de bolsas de bocadillo en el conducto de freno, y el freno se sobrecalienta y tienes que abandonar. En este caso concreto, Verstappen chocó un pájaro con el conducto de freno y, bueno, no solo no tuvo que abandonar, sino que a priori no tuvo aparentes problemas de calentamiento del freno, que en Canadá son muy recurrentes porque en Canadá se le exige mucho a los frenos, tanto a los delanteros y a los traseros, mucho. Entonces, realmente fue la suerte del campeón. Eso y lo del paso por la banana de la curva, que hasta Verstappen se reía, que le había pegado una sacudida de la marinera. Están en un momento zen, Verstappen y Red Bull, los dos. Tienen el mejor coche de parrilla, además con diferencia, y tienen un piloto que está en un estado zen. Así que creo que va a ser muy difícil batirle este año, concretamente muy muy complicado. Así que veremos a ver. Ese pájaro le dio alas, sí, totalmente.
Así que sí, a otros equipos, sin embargo, pues les da el golpe el pájaro y tienen que abandonar. O sea que, bueno, pues ya está, es lo que hay, ¿no? Y sobre el alerón de Ocon, sí, había mucho movimiento. La FIA cambió el reglamento y decide que sea el equipo el que tenga que decidir si eso es seguro o no seguro. Me parece un error, pero bueno. Realmente el equipo ha venido a decir poco más o menos porque ha sido Otmar Sufufu. Perdón, ha sido el que ha venido Stafnauer, ahí está escrito. Bueno, ha venido a decir que bueno, porque el equipo de I+D diseña tal. Bueno, primero de todo, Otmar seguramente no tiene ni pajolera idea de lo que ha diseñado el equipo de I+D, ni de lo que han calculado ingenieros como María Rubia, que trabaja para Alpine, calculando la resistencia de materiales, ¿no? La resistencia, mejor dicho, de esas uniones, de esos materiales, o haciendo cálculos seguramente utilizando cálculos por elemento finito. Y ya os digo que en este caso concreto, los ingenieros consideraron que ese alerón no se iba a soltar, no iba a terminar de soltarse, pero no hay una ganancia aerodinámica. Al contrario, las vibraciones en un alerón o ese tipo de movimientos en un alerón suelen ser incluso perjudiciales a la hora de la generación de carga aerodinámica. La ventaja que tuvo aquí el equipo es que no es un circuito de exigencia alta, de alta carga aerodinámica, sino que es más bien un circuito de baja exigencia. Ese mismo problema en un Montmeló te genera una situación bastante más estresante de la que le generaron en Canadá. O en Silverstone, cuando llegue la carrera de Silverstone, también le generaría un problema bastante más serio. Porque ya digo que un alerón que está moviéndose continuamente está cambiando su ángulo de ataque con respecto al aire que incide. Y por lo tanto el alerón va generando carga aleatoria. Una situación bastante peliaguda para un piloto, porque tiene que calcular realmente cómo se va a comportar el coche. Y a la hora de frenar, a la hora de tomar un viraje, al final tienes que tener en cuenta eso, y al piloto es muy difícil calcular eso. Así que tuvieron suerte de que fuera Canadá, Grommenauer. Sí. Para un equipo hasta con una sí, por eso que no sé hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, si no hay peligro de que se desprenda ese alerón, pues era copia del de Ferrari, sí, el famoso alerón flácido de Ferrari. En fin. Y por último, pues me quería enseñaros unas imágenes que se vieron con la lluvia. Los aerotrastornados pues lo disfrutamos, ¿no? Quería enseñaros unas imágenes. Aquí se atisba un vórtice, os lo estoy señalando aquí con el ratón. Ese vórtice se genera por este elemento de aquí, lo que es la tapa de la llanta, de la rueda, en la tapa interior, que sabéis que tiene este elemento que es para reducir un poco la resistencia aerodinámica que genera la rueda delantera, que eso es imperativo FIA, eso la FIA lo impuso con esta nueva normativa, para que se genere menos turbulencia, ¿no? Y limpiar un poco la turbulencia que genera la rueda delantera. Pero los equipos abajo tienen permitido, debido a que son monoplazas de efecto suelo, usar unos strakes, unas platinas verticales con cierta forma, para generar vorticidad en esta zona de aquí, y esa vorticidad saque, como veis aquí, toda esta nube no ese spray, ¿no?, de agua. Es básicamente porque el vórtice, ya que no tenemos disponible el I-250, que era el que hacía ese trabajo, ahora sí necesitas imperiosamente sacar ese aire fuera para que no te estorbe en el suelo, en el fondo. Y esa es la imagen que estáis viendo aquí. Todo ese agua que está soltando la rueda delantera, este vórtice se está encargando de sacarlo hacia atrás y hacia el lado, ¿no? Y otros vórtices también, vorticidad algo menor, que se genera en el lateral del suelo, sobre todo en la parte interior, para mantener todo ese caudal de aire del que os he hablado antes del pontón en la parte inferior, mantenerlo lo más pegado posible a esa excavación. Estas imágenes son siempre muy bonitas para estudiar, porque te enseñan muy mucho de cómo se comporta el coche. Veis, por ejemplo, aquí hay una diferencia fundamental. El Aston Martin mantiene esta capa de aquí, la mantiene bastante unida al suelo. Eso quiere decir que la vorticidad aquí es fuerte.
y permite que el agua no se eleve demasiado. Este agua que está aquí más elevada viene de la parte de arriba de la rueda. En el Ferrari eso no ocurre. En el Ferrari es más continuo y veis cómo se levanta. A priori, ¿eso es bueno o malo? Bueno, depende del funcionamiento de cada coche y depende sobre todo de la filosofía, ¿no?, de generación de carga de cada coche. No tiene por qué ser mejor ni peor, simplemente es diferente. En el caso de Ferrari es algo distinto. Este vórtice es menos potente, pero a cambio tienen un pontón que controla más el flujo lateral y por eso eleva un poco ese spray, ¿no?, incluso desde la parte inferior. Si pasamos al Mercedes, veis que el Mercedes tiene un comportamiento parecido. Me hubiera gustado ver una imagen parecida del Mercedes, pero con el anterior modelo, con el que tenía los micropontones, porque seguramente todo este comportamiento de aquí del agua no lo veríamos igual. En el caso del Mercedes, como veis, es muy parecido al Aston Martin. Mantiene una vorticidad más fuerte y por lo tanto el agua veis que no puede elevarse. No, le cuesta bastante elevarse en esta zona de aquí. Eso también es debido a la viscosidad del fluido. El agua es bastante más viscoso que el aire. Y aquí el Haas veis que es una mezcla también como el Ferrari. Levanta algo menos, pero luego genera vorticidad aquí. Esto sí es verdad que puede generar problemas a la hora de que el aire viaje bien hacia la parte trasera, como he dicho antes, en este hueco de aquí que se genera. Todo este canal de aquí puede generar algún problema, se ve aquí en esa turbulencia, pero ya digo que es muy valiente por mi parte decir que esto no funciona o si funciona. O sea, en esta foto no se ve realmente si eso funciona bien o no funciona bien, pero sí es posible que pudiera haber algún problemita para llevar ese aire hacia la parte que tú quieres. No sé si tenéis, porque estoy aquí enrollándome, que estrechos siguen siendo los pontones del Mercedes. Sí, no pueden cambiar totalmente. Eso tendrían que hacerlo para el año que viene realmente. Todavía este año no pueden hacerlo porque tendrían que homologar un chasis nuevo y tendrían que hacer una serie de cosas que para taparlo del límite presupuestario les iba a costar un poquito de trabajo, creo, un poquito nada más. Podemos volver a la imagen, veis, sobre todo cómo han levantado aquí esto. Me recuerda al McLaren bastante, también al Aston Martin. Y los pontones tienen que seguir además siendo igual de estrechos porque el packaging que ellos tienen ya lo tienen hecho desde el principio de temporada. Entonces ese empaquetamiento es muy difícil cambiarlo tanto, ¿no? Se te quedaría muy hueco el pontón y realmente eso tampoco es bueno a la hora de la aerodinámica del vehículo. Porque esa parte de la carrocería es muy fina y la presión exterior puede hacer que haya pequeños hundimientos. No sé si recordáis en Bahrein, en los entrenamientos aquellos que hubo de pretemporada, cuando a Ferrari por un error de cálculo se le hundió en la nariz el panelito. Básicamente era un panel para tapar todo el interior por donde va el conducto de enfriamiento de la electrónica delantera del vehículo y para medición de aerodinámica en el morro. Ferrari no calculó bien la resistencia de ese panelito, que ya digo es una lámina muy fina de fibra de carbono, y la presión del aire cuando incide a velocidades altas hacía que al final se terminara hundiendo. En el caso del Mercedes, si hicieran lo que hacen el resto de equipos ya, tendrían que cambiar tanto el empaquetamiento que es posible que tuvieran muchos problemas. Así que en ese sentido hasta el año que viene seguramente Mercedes no tenga un coche a priori con la línea Red Bull más marcada de lo que lo tiene ahora mismo. Y bueno, el Haas es de los que menos ha cambiado precisamente, claro. Poco a poco seguirá yéndose hacia atrás, aunque es un coche que me gusta mucho en el sentido de que es un coche que calienta la goma muy rápido. Entonces eso les permite hacer esas buenas clasificaciones que hacen. Luego en carrera ya pierden bastante, pero en lo que es en clasificación es un coche realmente muy, muy bueno. Y esto de Bryson Sullivan que me ha gustado mucho, voy a quitarle el sonido por si acaso, porque no me acuerdo si tenía música o no. Esto es un paso rápido de un F15, veis cómo va a hacer un viraje ahora a izquierda y cómo cierra el viraje, veis, ahí está, y no solo la turbulencia, sino esos Wingtip Vortex, los vórtices de la punta del ala, y veis cómo se difuminan, veis. ¿Por qué se difuminan de esa manera? O por qué tardan, ¿no?, en difuminarse. Esos vórtices son vórtices con muchísima energía, es flujo que tiene mucha energía. ¿Veis cómo chocan? Cómo siguen soltando toda esa energía, cómo se mantienen en el tiempo bastante rato,
Y eso es por la energía que contienen, por esa energía cinética tan enorme que se le imprime y es difícil que se deshagan rápido. Esa vorticidad es la que se trata de aprovechar en los Fórmula 1. No va a llegar nunca a ser tan fuerte como la que se puede generar en un avión. Las velocidades que se desarrollan no son las mismas. La superficie alar, por supuesto que no es la misma, no tiene ni punto de comparación. Y mira que un caza de combate es un avión que tiene una superficie alar pequeña, relativamente pequeña, pero sin embargo es enorme comparado con un Fórmula 1. Y quería enseñar esta imagen, pues bueno, me ha gustado y digo, os la voy a enseñar porque la vorticidad suele ser bonita, sobre todo en aviación. Y de momento pues creo que ya con esto me puedo ir despidiendo. Y ya pues si tenéis alguna duda, alguna historia, voy a leer un poquito. Espero que haber aclarado un poquito qué pasó también durante el Gran Premio de Canadá. Ya os digo que el tema fue sobre todo la temperatura y los neumáticos elegidos por Pirelli y el tipo de circuito. Al final Canadá es un circuito que exige esa aceleración longitudinal, tanto en tracción como en frenada, que hace que el coche tenga que tener un comportamiento muy característico. Y bueno, para mí fue una carrera bastante bonita. Muy buena, Warrior. Buenas tardes. Aunque ya estoy prácticamente terminando. Tendrían que rediseñar el FT. Sí, es lo que os he explicado antes. La realidad es que no es tan fácil cambiar el diseño inicial de un coche con el límite presupuestario. Sin límite presupuestario estoy seguro de que Mercedes ya hubiera presentado un coche radicalmente distinto, seguro. Pero están obligados por ello. Así que nos están fumigando. Bueno, Isma, no, alguna gente a lo mejor sí la tenían que fumigar, Yo abogo porque lo fumiguen, porque alguna gente necesita que lo espabilen, pero bueno, yo ya me despido de vosotros y esta noche nos escucharemos en GPcast, que creo que hay muchas cositas que contar todavía del Gran Premio de Canadá, no tanto técnicas como si de otra índole. Dice bien, gracias al terminarlo. Pues sí. Rebobinan la cinta, Warrior. Menos mal que ya no hay que rebobinar la cinta. Así que, bueno, chicos, pues lo dicho, yo ya me despido de vosotros. Como os digo siempre, bon empalme, hasta luego también. Nos escuchamos en GPK. Como os digo siempre, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por haber estado ahí. La verdad es que estoy muy contento de todo el apoyo que me dais. Y ya os digo, agradecido siempre. Yo disfruto muchísimo con todas estas cosas.